en este día, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Y para no quitar mucho su tiempo, vamos a oír la palabra del Señor en el libro de Marcos 10, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. El versículo 32. Gloria a Dios, es un pasaje relativamente un poco largo, del 32 al 45, pero que nos habla todo el pasaje con un solo propósito, con una sola, hay mucha enseñanza, pero necesitamos leerlo porque de aquí vamos a aprender mucho en este día. Marcos 10, capítulo 32, dice así, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Versículo 34 dice, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Versículo 35, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Versículo 36, ¿qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 38 dice, no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Versículo 39, sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Versículo 41 dice, los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos funcionarios abusan de su autoridad. Versículo 43. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Versículo 45.
porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este gran pasaje, Señor, donde hay tremenda bendición, Señor, para nuestras vidas. Padre, le pedimos perdón primeramente, Señor, porque somos hombres pecadores, Señor. Le pedimos perdón, Señor. También le rogamos, Señor, en este momento, que ni uno de mis hermanos que hoy asistió a la iglesia se vaya como vino, Señor. Te pedimos que todos aquellos que nos escuchan por las redes sociales, Señor, sean bendecidos por tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. He sentido en mi corazón titular este mensaje: o sirves a Dios y a su causa, o te sirves a ti mismo. Una vez más, o sirves a Dios y a su causa, o te sirves a ti mismo. Y analizando este pasaje, podemos nosotros hacer muchas observaciones. Podemos mirar, por ejemplo, la determinación del Señor Jesús hacia el camino de Jerusalén. Podemos mirar el egoísmo del ser humano. También podemos mirar la falta de conocimiento del ser humano. Y también podemos mirar el deseo de poder del ser humano. Y podemos por último mirar el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Y podemos empezar con el primer punto de observación que podemos analizar en este pasaje: la determinación del Señor Jesús. Esta era la tercera vez que el Señor comunicaba con sus discípulos que Él iba a ser crucificado, que iba a sufrir un martirio tremendo. Y si algo me encanta a mí, nos gusta de la palabra de Dios, que es que el Señor es muy claro en sus enseñanzas. Y Él nos está llamando a nosotros, o en ese momento estaba llamando a la gente, a sus discípulos, a vivir una vida de sufrimiento, una vida de servir. Los estaba llamando a un llamamiento de siervos. Entonces el Señor ya estaba determinado en que Él tenía que morir en la cruz. Y no había nada ni nadie que lo pudiera evitar o detener. A Él le decían: Señor, bájate de esa cruz, Señor. Y Él tenía el poder para hacerlo, pero Él no lo hizo. Manda ángeles que te defiendan, Señor. Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Entonces el Señor estaba tan determinado a morir
por nosotros. Él estaba decidido, él sabía el dolor, el martirio. La Escritura dice que él les escribió que iba a ser escupido, que iba a ser golpeado, que iba a ser torturado, pero nada lo hacía al Señor Jesús desistir de ir hacia Jerusalén, porque era necesario hacerlo. Y él mismo declara, dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo, de mí mismo la pongo, porque tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Entonces al Señor no lo mataron. El Señor, Él mismo puso su vida por la causa. Él dio su vida por usted, dio su vida por mí. Y esa determinación que él tenía, hermano, lo llevó a soportar ese dolor. Ahí la Escritura dice: por cuanto no conocieron al Rey de la Gloria, lo crucificaron. Y nosotros podemos ahora dar gracias a Dios porque no lo conocieron. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Y si nunca lo hubieran crucificado, usted y yo no tuviésemos salvación. Entonces, gracias a Dios por la determinación que tuvo el Señor Jesús en ir a Jerusalén, ir a ser torturado, ir a sufrir por la causa. Pero ahora estaba invitando, dice la palabra, que los que lo seguían tenían miedo. Otros estaban sorprendidos. Entonces él estaba, como diciendo, estaba reclutando a un ejército espiritual. Nos estaba llamando a nosotros a vivir una vida por su causa, a servir a su causa. Nos estaba invitando a que nosotros renunciemos a servirnos a nosotros mismos y que nos enroláramos en el ejército de Dios para ahora nosotros vivir una vida por su causa. Cuando el cristiano acepta vivir para la causa de Jesucristo, su vida ya no le pertenece a él. Su vida le pertenece a Dios. Nuestras vidas ahora le pertenecen a Él porque nosotros voluntariamente decidimos servir a su causa. Pero entonces está el otro lado. ¿Por qué yo no puedo servir a su causa? Cuando uno nace, uno va haciendo actividades, va creciendo en conocimiento para poder uno vivir la vida en este mundo. Vamos adquiriendo experiencia a través de nuestros errores, a través de nuestros pecados, a través de muchas cosas vamos adquiriendo la experiencia para vivir en esta vida. Pero cuando Cristo Jesús nos llama a nosotros, para ahora nosotros nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros tenemos que renunciar a la vida pasada para empezar a vivir la nueva vida que somos en Cristo Jesús. Por esa causa, por esa razón, dice el Señor: el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué yo no puedo servir a la causa? ¿Por qué me sirvo a mí mismo y no puedo servir a la causa? Y el problema está aquí, es que muchos no han nacido de nuevo.
Porque cuando yo muero, hermano, al mundo y nazco de nuevo, volvemos a insistir, nuestras vidas ya no son de nosotros. Dice la palabra, nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces el Señor estaba llamando a sus discípulos a que sirvamos a su causa. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo servirme a mí mismo. Podemos pensar que nosotros servimos a Dios y realmente yo me estoy sirviendo a mí mismo. Fíjense lo que dice la palabra en Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 13. Dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces Dios nos advierte a nosotros que nosotros no podemos tener dos señores. No podemos servir a dos señores. O sirvo a la causa de Dios o me sirvo a mí mismo. Y la misma vida nos enseña los principios bíblicos son aplicados también a la vida cotidiana. Y una persona que tiene dos trabajos puede ser eficientemente bueno en los dos. No puede. O se desgasta con uno. Es eficientemente bueno con uno, pero en el otro no es eficiente. Es un principio bíblico que está aquí. Entonces yo no puedo servir a Dios y estarme sirviendo a mí mismo. O me sirvo a mí mismo o sirvo a Dios, pero no las dos causas. Entonces el Señor mismo dice en su palabra, ¿podrán dos caminar juntos si no estuviesen de acuerdo? La respuesta es no. Yo no puedo caminar junto con uno que va rumbo al sur cuando yo voy rumbo al norte. No pueden dos personas caminar juntos si no están de acuerdo. Entonces Dios nos enseña ahí, Dios explica allí que es imposible, hermano, que uno pueda servir a dos patrones. Por esa causa está haciendo la invitación a los hermanos. Hey, vengan, yo quiero que ustedes se enrolen conmigo, se enrolen en mi ejército. Pero si ustedes quieren enrolarse en mi ejército, ustedes tienen que morir para el otro ejército. Tienen que renunciar a lo que tienen para servirme a mí. Y un ejemplo lo tenemos con el joven rico que fue con el maestro y le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor replicó y dijo: ¿los mandamientos conoces? Empezó con el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento. Y el joven rico dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Pero cuando llegó el momento de que Cristo le demandó que muriese a otras cosas para que le sirviera a él, no quiso. El Señor le dijo: está bien, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. En otras palabras, estaba diciendo: yo necesito que tú renuncies a tus riquezas, que tú dejes lo que posees
y te enroles en mi ejército, porque de ahora en adelante no vas a necesitar tus riquezas, porque ahora en adelante yo te voy a sustentar. Pero dice la Biblia que él, como tenía muchas riquezas, él no quiso y se apartó. Entonces, ¿a quién estamos nosotros sirviendo? Las riquezas no son malas. El dinero no es malo, dice la palabra, sino el amor al dinero. Hay un cristiano, no recuerdo su nombre, que él, hermano, le pidió mucha bendición a Dios en su trabajo para poder ayudar a la causa de Cristo. Dios lo bendijo tanto que en un año donó $11 millones a la causa de Cristo. Entonces el mal no es el dinero, el mal es mi amor, nuestro amor al dinero. ¿Cómo yo puedo saber si yo amo más al dinero que a Dios? Si yo sirvo más a mí mismo que a la causa de Cristo. ¿Cómo? Cuando yo, por causa de tener más riquezas, por causa de querer acumular más dinero, dejo o descuido mi relación con Dios. Entonces eso me indica a mí, es una señal que yo realmente no estoy sirviendo a la causa y que yo me estoy sirviendo a mí mismo. El dinero no es malo. Si yo puedo acumular, si yo puedo avanzar, puedo ser bendecido materialmente y yo no descuido mi relación con Dios, mi oración, mi ayuno, mi comunicación, entonces estoy sirviendo a la causa. Entonces el Señor está diciendo, yo quiero que ustedes renuncien. Estoy invitando que ahora vivan una vida de servir. Que no busquen ustedes grandeza, que no busquen ustedes quién es el mayor, porque el mayor es Jesús. Amén. Entonces fíjense bien, él iba a sufrir, pero él estaba en esa determinación, él nunca les mintió. El Señor Jesús a mí nunca me ha mentido en su palabra. El que miente son los hombres. Pero el Señor fue muy claro en su enseñanza. Fijemos lo que dice Juan 15:20. Fíjense bien. En el Evangelio de Juan 15:20 dice: recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán a las de ustedes. El Señor les estaba advirtiendo a la gente que se iba a enrolar, a todo aquel que estaba recibiendo un llamado de Cristo, le estaba diciendo: hey, yo soy el Señor. Ustedes son los siervos y los siervos no son más que su Señor. Y si a mí me han perseguido, si a mí me han maltratado, si a mí me han humillado, también a ustedes los maltratarán. También a ustedes los ultrajarán. Este es el Dios que la Biblia me presenta. Este es el Dios, porque hay un Dios del cual la Biblia habla, y hay un Dios producto de la imaginación del ser humano. Dios dice: a mí me han humillado, a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Pero el Dios imaginario del cristianismo es: tú pide a Dios lo que tú quieras y Dios te concederá todo lo que tú le pidas. Es más, ni te vas a enfermar porque tú eres hija o hijo de Dios. No te vas a enfermar. Ese es un Dios imaginario de la mente del hombre. Amén.
Entonces Dios dice aquí, si a mí me han ultrajado, a ustedes los van a ultrajar. Si a mí me han golpeado, a ustedes los van a golpear. Él no estaba mintiendo. Él estaba diciendo, ¿quieren seguirme? ¿Quieren servir a mi causa? Esto es lo que les espera. Y la misma historia nos dice a nosotros que el apóstol Pedro murió crucificado en una cruz de cabeza. Los apóstoles, la mayoría de ellos murieron aserrados. Todos y cada uno que decidieron servir a la causa de Cristo murieron siendo martirizados. La historia nos dice que, y no es tan seguro eso, que el único que no sufrió fue el discípulo amado, que pasó mucho tiempo en la prisión en la isla de Pasmo y luego regresó a Jerusalén y murió lleno de días y en paz. Fue el único. Pero de ahí en adelante, todos y cada uno, los que decidieron servir a la causa de Cristo, su vida fue un martirio. Su vida fue llena de dolor, llena de sufrimiento. Y hoy, hermano, el deseo de Dios es que nosotros recapacitemos y pensemos: si yo estoy viviendo una vida agradable, yo no tengo ningún problema, yo no tengo enfermedad, todo me va bien, soy prosperado económicamente, lleno de salud, lleno de felicidad. Es el momento que tú te detengas en tu vida, recapacites en tu vida y empecemos a analizar nuestras vidas, porque eso que mencioné es señal de que no estamos sirviendo la causa del evangelio. Los mismos apóstoles le dijeron al Señor: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Hemos renunciado a la pesca, a la canoa, a la panga, al barco, Señor. Hemos dejado todo por servir a tu causa, Señor. ¿Qué has dejado tú? ¿A qué hemos renunciado nosotros por servir a la causa, hermano? ¿A qué, amado hermano? ¿A qué has renunciado tú, hermano? Según las cosas materiales del mundo, las traemos con nosotros. ¿A qué ha renunciado, mi hermano? ¿A qué ha renunciado mucha gente para servir a la causa de Cristo? Se siguen comportando de la misma manera, siguen con los mismos deseos, entonces no están sirviendo a la causa de Cristo. El Señor no mintió. El Señor fue claro y dijo: todo aquel que desea poner su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. El que quiera vivir, ¿qué? Justamente y piamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Entonces él hizo llamado, eso es un llamado. Estaba determinado el Señor en un llamado hacia el pueblo para servir a su causa. Él estaba determinado a morir por nosotros. ¿Estamos nosotros determinados a morir por su causa? Y vemos nosotros, fíjense el análisis que podemos hacer del pasaje que leemos, la determinación del maestro. Pero también podemos mirar el egoísmo del ser humano. Porque dice la Biblia que después que el Señor les hizo ese llamado a esa vida, vinieron los hijos de Zebedeo y le dijeron: Señor, concédenos que en tu reino, no en este mundo, en tu reino, uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si te das cuenta,
ellos aún no hacían la petición, pero antes de hacer la petición, ellos querían que el Señor les garantizara que se las iba a conceder. Porque dijeron, Señor, concédenos esto. Es como estaban pidiendo un cheque en blanco. Es como los niños cuando vienen contigo, tus hijos vienen contigo y te dicen, papá, te quiero pedir algo, pero dime que sí. Todavía no te piden que, pero primero quieren que tú digas que sí. ¿No les ha pasado? ¿Ah? Dice, papá, cómprame eso, pero primero dime que sí y después te digo qué es lo que quiero. Y dice, no, espérate, primero quiero ver si puedo dártelo o no puedo dártelo. Entonces prácticamente Jacob, los hijos de Zebedeo, estaban pidiendo una petición: concédenos esto, Señor. ¿Por qué decimos que podemos mirar que el hombre o el egoísmo del ser humano? Porque ellos no pidieron otra cosa, sino que ellos vieron por sus propios beneficios, vieron por sus propias personas y no miraron a los demás. Dijo el Señor, ¿qué es lo que quieren? Permíteme que me siente a la derecha, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Querían un lugar de privilegio, querían un lugar mayor, porque el lugar mayor es el que está a la derecha. Dice, yo quiero ser el mayor entre todos. Vemos que ellos no conocían su corazón. Podemos mirar que el corazón de ellos no estaba limpio en ese entonces, porque el Señor aún estaba trabajando en sus corazones. Por eso el corazón de ellos aún no era limpio en ese momento. Era un corazón egoísta. De cuando yo, hermano, o cada uno de nosotros miramos primero por nosotros mismos antes que la causa de Dios, nosotros pasamos a ser o estamos demostrando que somos personas egoístas. Porque el llamado del Señor no es a ser mayor. Amén. Si tú pensabas que sirviendo a Cristo tú ibas a ser mayor, déjame decirte que te has equivocado. El Señor no nos llamó a nosotros para ser mayores, sino para ser siervos. Y ese es el mayor en el reino de los cielos, aquel que sirve. Entonces el Señor dijo, eso no es mío darlo. ¿Pueden vosotros beber la copa que yo he de beber? Dijeron, podemos. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Dice, podemos. Vemos que ellos eran unas personas egoístas. Y nos demuestra a nosotros lo que el ser humano es capaz de hacer con tal de conseguir sus propósitos. Ellos estaban dispuestos a morir, pero no por la causa. Si te das cuenta, ellos estaban dispuestos a sacrificar. Ellos estaban dispuestos a tomar la copa de dolor, pero no por la causa de Cristo, sino por sus propios intereses. Entonces, cuando yo, hermano, pienso de esta manera, cuando yo actúo de esta manera, yo no estoy sirviendo a la causa, sino yo me estoy sirviendo a mí mismo, porque estoy mirando, estoy buscando mis propios intereses. Es un ejemplo para ilustrártelo. Por ejemplo, si yo ayudo a una persona, si yo sirvo a una persona, le ayudo en una cosa cuando él tiene necesidad, pero yo no lo hago porque realmente yo amo el servir y únicamente le doy, lo ayudo para yo más adelante sacar un beneficio de esa persona. Entonces yo no soy un servidor,
¿Sí me entiendes? Entonces yo soy ¿qué? Estoy lucrando. Soy una persona egoísta y estoy usando la palabra servir para mi propia conveniencia. Entonces es lo que los hermanos no entendían, los hijos de Zebedeo. Ellos pensaban que con esta petición ellos iban a servir a la causa y no se daban cuenta que su corazón era servirse a sí mismos. El hombre es egoísta. El hombre siempre piensa para sí mismo. Inclusive decimos a veces nosotros, los seres humanos, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Todo lo contrario a lo que el Señor nos dice, porque el Señor dice en su palabra que nada hagamos por contienda o en vanagloria, sino en humildad. Que no nos consideremos nosotros grandes, sino que consideremos a los hermanos o a tu siervo más grande que tú. Pero el ser humano nunca se siente menor que otros. Siempre queremos o siempre quiere el ser humano sentirse mayor que aquellos. No les gusta servir, sino les gusta que les sirva. No les gusta dar, sino que le den. Cuando el maestro dijo, que él puso su vida. Él no le dio a otros, sino que él se dio a sí mismo. Entonces el llamado, hermano, es servir a la causa. Es servir a la obra de Jesucristo. Y vemos nosotros, hermano, el deseo, no nada más el egoísmo del hombre, sino el deseo, hermano, el deseo de el poder. Dice la Biblia que los otros 10 apóstoles, cuando escucharon esta petición, dice la Biblia, que se molestaron, que se enojaron. ¿Por qué? Recuerde usted bien, hermanos, ellos aún estaban en el proceso de ser limpiados por el maestro. ¿Por qué se enojaron? Porque tenían soberbia. La soberbia causa contienda entre sí mismo. El que tiene soberbia mira a otro que prospera y él quiere tener lo mismo o quiere tener más. Por ejemplo, hay personas, usted se compra una televisión de 30 pulgadas, un familiar de usted la mira, bueno, él sí quiere comprar una más grande. Usted se compra un sillón de piel, a la semana esa persona se compra otro mejor. Usted se compra un carrito, a la otra semana él se compra uno mejor. ¿Por qué? Porque tiene soberbia. ¿No es así el ser humano? No busca servirse a sí mismo, no busca sus propios bienes. Y sin embargo, hermano, ellos en ese momento no tenían humildad. Porque si hubieran tenido humildad, ellos no se hubieran molestado en que los dos hermanos quisiesen tener más que ellos. Porque el que tiene humildad no le importa si gana o pierde. El que tiene humildad no le interesa ni se molesta cuando otra persona es bendecida por parte de Dios, porque a él ni siquiera le interesa el tener. Amén. Mas sin embargo vemos aquí, hermano, que esos hombres tenían el deseo de tener el poder. Y los otros se molestaron. ¿Cómo que ellos quieren ser más grandes? Ellos no pueden ser mayores que nosotros. Tal vez ellos pudieran decir, bueno, yo fui el primero que llegué al evangelio, Señor. Usted me llamó a mí primero antes que a ellos. Y se hizo un pequeño dilema, porque ellos querían servirse a sí mismos. Querían tener el poder. Tenían que tener el control sobre los demás para que ellos fueran servidos y no ellos servidores.
Entonces el llamado, hermano, a los pastores, a los ministros, a los predicadores, a los enseñadores, no es que nos sirvan. No. El llamado es de que nosotros tenemos que servir a la causa. ¿Y cómo yo puedo servir a la causa? Sirviendo a mi prójimo. Amén. Porque si yo no sirvo a mi prójimo, entonces yo no estoy sirviendo a la causa de Cristo. Y yo tengo que servir a mi prójimo, no esperando absolutamente nada de esa persona. Porque si yo le sirvo esperando que más al rato Él me pague porque yo le serví, Él me recompense de la misma manera, esa no es la forma en que Dios dice que yo tengo que servir. La palabra dice que si un vaso de agua fría dieres en su nombre, no perderás la recompensa. Y el Señor también dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Y le empezó a dar muchos ejemplos. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y la respuesta del maestro es, por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo al necesitado, al mismo tiempo estamos sirviendo a Dios. El servir a Dios no es venir a la iglesia. El servir a Dios no es traer mis diezmos, no es traer mi ofrenda. El servir a Dios, hermano, es servir a aquellos que no tienen nada con qué pagarnos a nosotros. Eso es servir a Dios. El venir a la iglesia, el traer mis diezmos, el traer mi ofrenda, es una responsabilidad que nosotros adquirimos al decidir enrolarnos en el ejército de Dios. Entonces, si fijamos nosotros, el hombre tiene siempre ese deseo de poder. ¿Y cuál es el problema, mi amado hermano? Es que hay mucha falta de humildad en cada uno de nosotros. El que es humilde no le interesa ser reconocido. Ni siquiera le interesa que le den gracias por lo que ha hecho. Pero el que tiene soberbia quiere que lo mencionen. Quiere que digan gracias al hermano Sutano, gracias a la hermana Sutana, gracias a esto, porque no tiene humildad. Y si no le dan gracias, se molesta. El que es humilde no se molesta porque él está siempre con su corazón y su mente sirviendo a la causa del maestro. ¿A quién estamos sirviendo? Nos estamos sirviendo a nosotros mismos. No podemos servir a los dos. Yo no puedo servirme a mí mismo y servir a Dios. Entonces, para servir a Dios, yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Para que los dos caminemos juntos, yo tengo que estar de acuerdo con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. ¿A quién estamos sirviendo? Y el ejemplo del maestro, el último punto para ir terminando con esta enseñanza, el último punto que vamos nosotros a analizar, hermano, es el modelo perfecto del Señor. Que les dice a ellos, hey, porque se hizo un pleito, una contienda. Le dice, el que de vosotros quiera ser grande, sea su siervo. Si tú quieres ser grande, tú tienes que empezar a servir. Tú quieres ser mayor, hazte el menor. Había un pastor que en la noche o le hacía llamados a los miembros de la iglesia. Y el llamado, hermano, de ese pastor no era una emergencia, no era una necesidad. Muchas veces era un llamado, hermano, voléme mis zapatos.
Entonces el enfoque de esa persona, de ese ministro, no era lo que Dios había decidido poner en la vida de nosotros, sino que él estaba sirviendo a sí mismo, que lo atendieran, que lo hacían, que prácticamente quería tener como criados a su disposición. Y ese, déjeme decirle, que ese no es el llamado que Dios nos ha hecho, sino que nosotros los pastores no es para que nos sirvan, no es para que nos traigan agua, no es para que nos den el carro, no es para que nos planchen la ropa, sino que es para que nosotros, hermanos, sirvamos al necesitado. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ejemplo os he dado. Pero cuando no se entiende esto, las personas, los que son grandes, dicen, ustedes saben, los que son grandes allá afuera se enseñorean de los que son pequeños. Y luego dice ahí, no me estoy saliendo del tema, sino cabe en el mismo molde que dice el maestro. Más entre vosotros. No, fíjese bien, no es una opción, no es una alternativa, es un mandamiento. Y dice, más entre vosotros no debe de ser así. No es que los grandes, que se quedan grandes, que cuando entran a la iglesia, entran al templo, hasta caravana le hacen. No, hermano, dice el Señor, en la iglesia no debe de haber ninguno que ejerza autoridad sobre los demás, que se aproveche del lugar de autoridad que yo les he dado, sino que sean humildes y reconozcan a los siervos y reconozcan a los miembros como dechados de la ley, de la grey. Dios dio autoridad al apóstol Pedro. Mas sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos que cuando el apóstol Pedro, lleno de autoridad, cuando él se refería a los hermanos, decía, os ruego, os suplico, no como os ordeno. Ahora no es yo ruego, yo suplico, ahora es yo ordeno. Yo mando que las cosas se hagan así, y las personas que actúan así no están sirviendo a la causa, se están sirviendo a sí mismos. No es así, hermano. Entonces el llamado es a servir a la causa. ¿Y cómo yo sirvo a la causa? Sirviendo a los pequeñitos. No es de que usted, hermano, los pastores los traen aquí, reverendos, santísimos, cerca de Dios. No, hermano, no estoy diciendo que no me vea con respeto, sino tenemos que mirar con respeto mutuo los unos a los otros. Es mandamiento del Señor. Pero nunca al grado de mirar a sus pastores como los sublimes santísimos de Dios. No, Señor. Donde todo el mundo le sirven a ellos. No, tenemos que servir a la causa, al necesitado. Eso es servir a Dios. ¿Servimos a la causa o me sirvo a mí mismo? Y es donde muchos no han entendido. Han tomado ese lugar. Han tomado el ministerio del pastorado para ellos mismos llenar sus bolsillos de dinero, de ofrendas, y así mismo ellos acumular riquezas para sí mismos, exprimiendo al pueblo de Dios, exprimiendo al pueblo y clavándose todos los diezmos y toda la ofrenda, sirviéndose para ellos mismos, y el pueblo muerto de hambre. No, Señor. Tenemos nosotros que entender que el llamado del Señor es servir a otros. Amén. No que me sirvan a mí. Y es lo que hacen muchos. Tienen que hacer tamales. Y cada familia tiene que vender 10 docenas de tamales. Y aunque no los venda, los tiene que pagar. Porque yo quiero tener un buen carro. ¿No es así? ¿No es así como trabaja?
Pregunto, ¿están mudos pues? Cosas así, amén. No, ¿qué es esto? Porque yo quiero. No, hermano, no. No, Señor. El Rey de la Gloria, el Rey de Reyes, aquel que creó el cielo y la tierra, creó el oro y la plata, Él no necesita actuar de esa manera para que su obra camine. Su obra camina sin ti, sin mí, sin tamales, sin pupusas. La obra de Dios sigue caminando. Amén. ¿Por qué? Porque la obra es de Él. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a servir a su causa, a morir por su causa. Jamás servirnos a nosotros mismos. Amén. Si alguien no tiene, o yo no tengo, o yo tengo para dar, yo tengo que ponerle en mi bolsa para dar. Amén. No es de que tú me des, es de que yo te dé. ¿Sí me entiendes? Esa es la gran diferencia del ministerio. Entonces yo no entendía, hermano, ese llamado del Señor. El Señor lo estaba llamando a una vida de sufrimiento. Vende lo que tienes. Renuncia a lo que tienes. Renuncia a esto, porque ahora vas a servir a Cristo. Este ha sido, mi amado hermano, el mensaje de este día. Este ha sido el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y podemos entender, mi hermano, la vida que Dios nos ha llamado es servir a otros. ¿Tú quieres ser grande? Dice, hazte esclavo de todos. Sirvamos, hermanos, siempre sirvamos sin esperar nada a cambio. Ese es el servicio del Señor. Si usted